Amigos de Movimiento GT, cientos de guatemaltecos se pronuncian en el Centro Histórico de Guatemala ante el desfile de la diversidad sexual e identidad de género de Guatemala. Sin más que decir, veamos y analicemos juntos este video. Recuerda que tú tienes la última palabra y tus comentarios son importantes para nosotros. Uno de los primeros catalizadores del movimiento para reivindicar a las poblaciones LGBTIQ+. Sin embargo, la memoria histórica LGBTIQ+ guatemalteca nos demuestra, por medio de la sistematización de la hemeroteca histórica de la memoria trans, así como el archivo histórico de la Policía Nacional Civil, documentando casos de las personas de la diversidad sexual y las violaciones de derechos humanos desde el año de 1957. Uno de los primeros casos fue el de Gladys, siendo detenida por usurpación de identidad, entre otros casos, hasta el inicio de las décadas de 1980. Sin embargo, a mediados de los años 90, en el marco de la firma de los acuerdos de paz, el 2 de octubre del año 1997, el ejército guatemalteco asesinó de forma extrajudicial a María Conchita Alonso en la Quinta Avenida y 11 Calle del centro histórico de la ciudad de Guatemala, por lo que un grupo de personas LGBTIQ+ alzaron las voces en contra de este sistema agresor. 2 días después, el 4 de octubre, se realizó una misa en su honor y una pequeña movilización de personas gays, lesbianas y familiares caminaron hacia el lugar del asesinato. Ante la presencia de los medios de comunicación, se reconoció esta fecha como el nacimiento del movimiento trans LGBTIQ+, por la lucha de los derechos, por la igualdad. Con mucho orgullo reconocemos la valentía de aquel domingo 25 de junio del año 2000, donde un grupo promotor lésbico y gay de Guatemala inició una serie de desfiles. En el año 2024 se suma el movimiento trans organizado, el cual año con año, en articulación de más organizaciones y agrupaciones de mujeres lesbianas, hombres gays, personas bisexuales, personas trans, personas intersexuales, personas queer, entre otras, tanto de la área urbana y rural, interseccionalmente, continuamos el desfile de la diversidad sexual, identidad de género, siendo suspendido únicamente en los años 2020 y 2021 debido a la pandemia del COVID. Con ello, continuamos el legado para reivindicar nuestra existencia y nuestras vidas. Por lo anterior, condenamos a la marginación que durante siglos y décadas la historia de actores políticos conservadores, líderes religiosos, grupos antiderechos, personas machistas, misóginas y la misma corrupción. Continúa hablando de terapias de conversión, generando leyes y políticas públicas en contra de los derechos humanos, abusos sexuales, donde el temor a ser expulsados y orillados a un contexto de hipervulnerabilidad no permite documentarse y condenar estas aberraciones. Continúan prácticas de lobotomía desatendiendo a las personas neurodivergentes, exponiendo a mayores riesgos a las comunidades de la diversidad sexual por continuar patologizándonos, a pesar que desde 1992 la Organización Mundial de la Salud despatologizó la homosexualidad y en el año 2018 la Organización Mundial de la Salud despatologizó las transexualidades. Por ello exigimos al gobierno y al Estado de Guatemala hacer uso adecuado del sistema de justicia. Después de 5 décadas y media de la revuelta de Stonewall, continuamos reivindicando y luchando por nuestros derechos humanos. Evidenciamos que a través del Observatorio de Derechos Humanos y Muertes Violentas por Orientación Sexual e Identidad de Género, se documentó para el año 2023 39 muertes violentas de personas LGBTIQ+, siendo el año con mayor número de crímenes por prejuicios documentados, dado que fue el año electoral, donde los discursos de odio
se dispararon. Asimismo, se registraron 17 casos de discriminación y 6 casos de agresión sexual. Todo esto en contra de mujeres trans. Igualmente, en este año 2023, a través del Centro de Documentación y Situación Trans para América Latina y el Caribe, CEDOSTAL, se registraron los primeros abusos y violaciones hacia mujeres trans. Las amenazas de muerte aumentaron en un 11.25%, mientras que los transfemicidios se reflejaron con un 12.5% y con un 52.5% la discriminación. Estas manifestaciones de violencia deben ser erradicadas del Estado de Guatemala para avanzar en materia de derechos humanos. Es así como el Comité del Desfile de la Diversidad Sexual e Identidad de Género exige erradicar todas las formas de manifestaciones de violencia, los crímenes por odio, los transfemicidios, respetando y cumpliendo lo que se enmarca en los tratados, convenios y pactos internacionales, donde Guatemala ha firmado y ratificado, así como el cumplimiento de la Constitución Política de la República de Guatemala, para que la naturaleza del organismo institucional del Estado erradique sus prácticas de privilegiar a los más ricos y se reoriente a velar por sectores empobrecidos con un sistema capitalista, neoliberal y machista. Demandamos al Congreso de la República de Guatemala archivar de forma urgente la iniciativa de ley que supone garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia contra los trastornos de la identidad de género. Tenemos que evitar esa iniciativa de ley por vulnerar los derechos humanos de las poblaciones trans y las poblaciones LGBTIQ+. Reformar el decreto 17-73, Código Penal de Guatemala, para incluir la orientación sexual, expresión e identidad de género como categoría protegida en el delito de discriminación. Adoptar medidas legislativas necesarias para tipificar los crímenes por prejuicio y odio, reconociendo de forma expresa la violencia que sufrimos las poblaciones LGBTIQ+ en este país conservador, machista y heteronormado. A los congresistas de la 10ª legislatura exigimos que sus funciones y responsabilidades se hagan con laicidad, establecidas en la Constitución Política de la República de Guatemala, desde su juramentación el 14 de enero del año 2024. A 6 meses no hemos visto iniciativas que propicien un mejor bienestar y desarrollo para las poblaciones LGBTIQ+. Cumplir con sus funciones en el marco de avanzar con la agenda legislativa a favor de las poblaciones guatemaltecas desde los movimientos sociales. Invitamos a la ciudadanía a vigilar, a ser observadores de lo que sucede y acontece en el Congreso de la República de Guatemala, para que personas como la diputada Lucrecia Palomo no continúen en la siguiente legislatura. Es indispensable que diputados y diputadas puedan promover leyes a favor de nuestras poblaciones. Demandamos al organismo ejecutivo, al comisionado presidencial por la paz y por los derechos humanos, Oswaldo Samayoa, retomar el proceso de actualización y aprobación de la política pública LGBTIQ+. Retomar el proceso y su aprobación e institucionalización del protocolo de investigación para delitos contra las poblaciones LGBTIQ+, que además se implementen procesos con el personal del Ministerio Público para que pueda existir la sensibilización, la empatía y un mejor acceso a la justicia. Al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el MESPA, la implementación de la Estrategia de Atención Integral y Diferencial en Salud para Personas Trans. Cumplir con la operativización del área prioritaria número 1, que es la Estrategia de Comunicación para el Desarrollo, para que la información llegue a la ciudadanía y llegue a las poblaciones claves, como las mujeres trans. Al área prioritaria número 2, Guía de Lineamientos en Salud para Personas Trans, donde se contemplan las diferentes etapas de la vida: la niñez, la adolescencia, la juventud y adultos mayores. Las poblaciones LGBTIQ+, también somos niñas, también somos niños, también somos adolescentes. Necesitamos una respuesta contundente por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
al área prioritaria número 3 para el fortalecimiento estructural. Si la estructura del Ministerio de Salud sigue en decadencia, difícilmente podrá responder a todas aquellas necesidades que tenemos los diferentes sectores poblacionales de este país. Área prioritaria número 4, monitoreo y evaluación. Es indispensable que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social genere indicadores y metas para responder a las diferentes problemáticas en materia de salud de las personas trans. Además, se exige una línea presupuestaria para operativizar a nivel nacional la estrategia de salud. Al Programa Nacional de SIDA e ITS reflejar dentro de su plan estratégico 2023-2027 a las poblaciones claves, además de cumplir de forma estratégica la implementación del presupuesto para que los recursos, procesos e insumos lleguen a donde corresponde. Al Ministerio de Educación, retomar todo lo competente a la educación integral en sexualidad para erradicar las diferentes manifestaciones de violencia. La educación integral en sexualidad en todos los niveles de educación es importante para que la niñez y la adolescencia reconozca a quien desee violar a estas personas. Necesitamos erradicar la violencia sexual, necesitamos erradicar la discriminación, necesitamos que se implemente la educación integral en sexualidad. Al presidente de la República, Bernardo Arévalo, y a la vicepresidenta Karine Herrera, se solicita la apertura de un espacio de diálogo con las organizaciones de sociedad civil de lesbianas, gay, bisexuales, personas trans, intersexuales y personas queer y toda la diversidad, que permite escuchar las necesidades y demandas a las constantes violaciones de derechos humanos para propiciar un espacio de coordinación y acciones a favor de las poblaciones LGBTIQ+. Al Procurador de los Derechos Humanos, Alejandro Córdoba, dar seguimiento a las múltiples denuncias de violaciones a derechos humanos de las poblaciones LGBTIQ+, en los diferentes ámbitos a nivel nacional y fortalecer de manera urgente la Defensoría de las Personas de la Diversidad Sexual, con más personal que permita dar respuesta oportuna a las acciones a favor de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+. Exigimos al Procurador de Derechos Humanos que le dé seguimiento a la denuncia colocada el día de ayer por el amparo provisional que ha dado apertura desde la Corte de Constitucionalidad a través de sus magistrados, el que se cierre el desfile de la diversidad sexual e identidad de género. Necesitamos que los magistrados empiecen a hacer los baños a favor de las poblaciones LGBTIQ+. Demandamos al organismo judicial, a la Fiscalía General Consuelo Oporra, que deje la silla del Ministerio Público. Necesitamos a alguien más competente y que todas aquellas denuncias que colocamos como comunidad que puedan investigar y llegar hasta el último de los casos. Necesitamos que deje de hacer estas prácticas de desestimar todas las denuncias de las poblaciones LGBTIQ+ y de la ciudadanía en general. Institucionalizar capacitaciones técnicas para los operadores de justicia sobre atención y asistencia integral a LGBTIQ+. La creación. Este es el video, espero que les haya gustado. Recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta, ya que es una motivación para llevarte más contenido. Suscríbete, activa las notificaciones, comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos. Recuerda que tú tienes la última palabra, tus comentarios es importante para nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.